Telemax presenta. Hoy en Primero la Salud, el tema es infecciones recurrentes en vías respiratorias en niños. Nos acompaña en el estudio el neumólogo Dr. Sergio Miranda para despejar todas nuestras dudas. Quédese en Primero la Salud. Me da mucho gusto que nos reciban donde quiera que se encuentren en la República Mexicana y más allá de nuestras fronteras, porque este día les vamos a hablar acerca de qué hacer, por ejemplo, en cuestiones de que el niño se nos ponga mal, porque bajan las temperaturas y hay una variedad en el clima que efectivamente hasta nosotros nos enfermamos. Pero ¿qué nos duele más a las mamás? Que los peques se enfermen. Muchas veces decimos que me pase a mí, pero a él no, o a ella no. Bueno, pues todas las complicaciones de no atender a tiempo a los niños o de darles el tratamiento equivocado, las vamos a conocer aquí en este espacio. ¡Comenzamos! Muy a menudo las infecciones respiratorias víricas se propagan cuando las manos del niño entran en contacto con secreciones nasales de una persona infectada. Estas secreciones contienen virus. Cuando el niño se toca la nariz o los ojos, los virus entran y producen una nueva infección. ¿Quiere saber cómo sentirse mejor? Quédese con Noemi González y los expertos en Primero la Salud. Qué bueno, ¿verdad? Contar con un neumólogo que nos puede responder. Estamos en Facebook Live y pueden ustedes hacerle las preguntas pertinentes, sus inquietudes, y nosotros también aquí lo vamos a acribillar. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por la invitación y pues compartir con ustedes este tema que es como muy frecuente, muy común, y pues para las mamás es bien importante el poder saber qué hacer en caso de que sus niños se enfermen recurrentemente. ¿Por qué se nos enferman así, doctor? Bien, eso es esperado dentro de la edad o el desarrollo de los niños, es esperado que los niños se enfermen más frecuentemente. Ellos están conviviendo con otros niños frecuentemente y esto hace que se propaguen un poco más rápido las enfermedades. Esto es en cierta manera normal. En las guarderías. En las guarderías sobre todo. Los niños es muy frecuente que los niños exploren con las manos y se lleven las manos a la boca, a los ojos. Eso propaga las enfermedades mucho más rápido. Entonces eso es una causa de que se enfermen más frecuentemente los niños. No necesariamente significa que sea alguna cuestión grave, pero sí es esperado que se enfermen más que nosotros los adultos. Se contagian unos a otros. Así es. Eso es muy frecuente en la consulta. Uno de los síntomas por los que siempre acuden o más frecuentemente acuden a nuestra consulta es tos, por ejemplo. Sí. Es tos y no se le quita la tos y no se le quita la tos. Cuando llegan a nosotros a neumología pediátrica, lo que hacemos nosotros ahí, primeramente lo que decimos es que el médico tiene que ser clínico y tiene que llegar a hacer los diagnósticos clínicos. Antes de hacer cualquier estudio, cualquier otra situación, tiene que ser clínico y determinar bien las características del síntoma principal por el cual el paciente acude a la consulta. Es decir, ejemplo, tos. Nosotros tenemos que preguntar exactamente qué tipo de tos. No es lo mismo si es una tos que da solo por las noches, en las mañanas, todo el día, si son accesos cortos, accesos largos, si la tos es seca, es húmeda. Esa variabilidad de situaciones dentro de un solo síntoma como la tos puede significar varias cosas o varios diagnósticos. Oiga, doctor, pero qué difícil para ustedes porque las mamás que trabajan no tienen esos datos. Yo creo que más se enteran en la guardería de cómo está tosiendo el niño que la pobre mamá que está todo el día trabaja y trabaja y que llega y nomás lo ve con moquito y que no se le acaba la tos. Sí. Regularmente en las guarderías nos llegan a dar reportes del síntoma, por ejemplo, y nos dan reportes muy específicos, afortunadamente, con las cuidadoras. Nos dicen tuvo 38 grados de temperatura y le duró 1 hora. Ese aspecto es muy importante. O la tos.
tose a cada ratito, 3, 4 veces, o allá cada 2, 3 horas, pero sí está tosiendo y con mucha flema, o le impide estar comiendo adecuadamente al paciente o al niño en su caso. Entonces, esos síntomas o las claves de esos síntomas para nosotros son muy importantes y de acuerdo a la edad empezamos a buscar cuáles son los diagnósticos que pueden ser compatibles con esto que le está pasando al paciente. Nosotros hacemos diagnósticos específicos cuando, por ejemplo, ya pasaron de un pediatra a otro. Trabajamos muy de la mano con especialidades afines en cuanto hacemos situaciones diagnósticas. Hablamos hace ratito de la tos. Entonces, una tos que es por las noches. Por ejemplo, doctor, se acuesta y parece que se acuesta a toser. Y nada más se acuesta y tos. Y se levanta tempranito y tos. En el día anda muy bien. La guardería no me deja, pero se acuesta y no nos deja dormir, doctor. Oye, pero no le veo moco, no le he dado temperatura, no tiene agitación. Cuando revisamos al niño, lo que nos encontramos frecuentemente es que traen descarga retronasal, moco por dentro, por la parte de adentro, empieza a descargar el moco y es lo que activa la tos. Entonces no nos va a servir de nada que les demos jarabes para la tos, porque no estamos solucionando el problema, nada más le estamos calmando el síntoma, sino que una limpieza adecuada nasal en niños pequeñitos, que es muy frecuente, eso puede mejorar la situación del paciente. Otro síntoma, la agitación o dificultad respiratoria por la que acuden muy frecuentemente. En niños muy pequeñitos los clasificamos en niños de recién nacido a los 2 años, de los 2 años a los 3 y de los 3 a los 5. Entonces, si esa es la situación con el paciente, muchas de las veces hemos encontrado diagnósticos como reflujo, por ejemplo. Sí. Que cuando empezamos a platicar, fíjese, doctor, que tose por las noches, se me agita, le escucho un silbidito. ¿No será asmático, doctor? Con esto nos vamos a corte, okay, para dejarlos picaditos, doctor. ¿No será asmático? ¿Por qué tiene un silbidito? Regresamos. Si empiezas con congestión nasal y mocos, tos, estornudos, malestar general y dolor de cabeza, a veces con fiebre, probablemente sufras un resfriado común, generalmente debido a los rinovirus. Cuida tu salud. Continuamos. Qué bárbaro, los peques, cómo sufren cuando están chiquitos, pero se hacen fuertes. Oigan, quiero agradecer a nuestros patrocinadores, como siempre, el doctor Isaac Melo, que tiene el láser ginecológico, que puede ayudarle a usted con su problema de incontinencia urinaria, dolor vulvar, atrofia vaginal, y muchas mujeres que han sido mastectomizadas, que han recibido quimio y radio, le dan gracias a Dios por estar vivas y piensan que, bueno, pues las molestias vaginales, ni modo, el problema, su vida en pareja ya, pues ya no es de calidad, no importa, pero sobrevivieron. ¿Saben qué? No. 217-1669 es el teléfono para que tú hables con el doctor Isaac Melo, que está en la Clínica Sonora, le platiques tu caso y te aseguro, él tiene la solución para ti. Desde la primera recepción del láser, tú ya recibes una salud vaginal, pero es un tratamiento que tú debes de seguir. Por eso el doctor Isaac Melo está presente en Primero la Salud. ¿Cómo los quiero? Bueno, qué bueno que continúan con nosotras y agradecemos a la gente que se está reportando. Claudia, Leonor, Tere Martínez, gracias por estarse reportando. Hagan sus preguntas con toda confianza. Estamos en Facebook Live. Bueno, doctor, estábamos hablando acerca de ese silbidito que escuchan las mamás en la noche, como que se complica el problema de las enfermedades respiratorias, ¿verdad? Sí, mencionamos que era como tema muy frecuente. Entonces hacemos preguntas muy específicas y nos encontramos con diagnósticos totalmente diferentes cuando empezamos a hacer clínica, lo que mencionaba. Antes de hacer cualquier estudio empezamos a preguntar que cómo tose, cada cuánto tose, si tose, y con esto nos damos cuenta. En niños muy pequeños, niños menores de 1 año, es muy frecuente que padezcan reflujo. Cuando hablamos de reflujo con los papás, como que no captan la situación. ¿Cómo? ¿Por qué reflujo? Si nunca le he dicho que vomita o no he visto a mi hijo que vomite. Yo tengo entendido que el niño de reflujo vomita. Sí. Entonces, no necesariamente pasa eso. En los niños, en muchos de los niños, el reflujo es silente. Se regresa prácticamente nada más hasta la garganta. Y son niños cuya característica es dormir con la cabeza hacia atrás, muy estirado. O que a pesar de que van avanzando en la edad, se despiertan frecuentemente llorando, inquietos, incómodos,
y tienen una historial de tos, y ya lo llevé y lo nebulizan y le dieron jarabe para la tos, medio mejora y vuelve a recaer, Entonces, muchas de las veces el reflujo lo que hace es que se regresa y empieza a irritar las vías aéreas y con eso empiezan a toser, el pulmón se empieza a defender y empieza a cerrarse y simila como una situación de asma y no necesariamente es asmático. Ajá. Entonces eso es diferente. En ocasiones mencionaba que trabajamos muy de la mano con diferentes especialidades cuando hacemos diagnóstico, en ocasiones sí encontramos situaciones alérgicas. Nos ha tocado ver cosas tan curiosas como, fíjese que mandamos a hacer pruebas de alergia y resulta que era bien alérgico al mango y ya le daba mango. Y no necesariamente se enroncha ni nada, sino que la situación es tos, moco, y no se le quita, y resulta que la mamá pues le daba mango todos los días, le hacen las pruebas alérgicas, quitamos el mango, es un ejemplo nada más, quitamos el mango, se acabó la tos, se acabó el silbido, se acabó todo. Entonces sí hay que ser como muy minucioso en el abordaje de por qué los niños se enferman tan frecuente, cuál es el síntoma y las características del síntoma. Una situación frecuente que también hemos encontrado, preguntamos, oiga, y cuando duerme, se infectan mucho, ¿el niño duerme con la boca abierta? Sí, doctor. ¿Siempre anda respirando con la boca abierta? Sí. ¿Siempre se anda limpiando los mocos? Sí. Ah, bueno, pues revisamos la garganta y resulta que trae una hipertrofia de adenoides. Lo que hace la hipertrofia de adenoides es que al escurrir el moco que normalmente todo el mundo producimos, lo atora aquí y empieza a dar datos de sinusitis. Entonces son niños que nunca se terminan de aliviar, siempre traen moco, respiran con la boca abierta, son niños ojerosos, roncan por las noches y dejan de respirar. Es decir, empiezan con el ronquido y como que hacen una pausa para respirar. Y después de esto vuelven a respirar. Entonces eso no es normal. Abrimos la boquita, traen unas anginotas de este tamaño, hacemos radiografías específicas y es cuando los debemos mandar con el otorrino. Ellos hacen su valoración, hacen cuando es muy necesario situaciones de incluso hasta operación o disminución de adenoides y se acabó el problema. Entonces sí es importante la valoración específica de cada uno de los síntomas para determinar por qué se enferma y dar el tratamiento específico, no nada más tenga para la tos o tenga el antibiótico, es muy frecuente tenga el antibiótico, más del 80% de las enfermedades en niños es viral y no requiere de tratamiento antibiótico, sino sintomático nada más, muchos líquidos y el apapacho de las mamás. ¿Y qué? Oye, y felices ellos porque no va a ir a la escuela. Qué rebaquetón. Sí. Oiga, doctor, qué importante saber, conocer todo esto, porque uno piensa, bueno, el neumólogo es un especialista, ya vamos a llegar con el neumólogo hasta el último momento, pero hay niños que de forma recurrente, como es el tema de hoy, se enferman, y como que se va complicando una cosa con otra. Sí. Sí, ese tema es importante porque, y como lo mencionaba ahorita, cuando se enferman frecuentemente hay que buscar la causa. Siempre hay una causa de por qué se enferman frecuentemente. Pues lo principal es el contacto con niños de su edad. Es normal que se enfermen 3, 4 veces en el año, pero no es normal que cada 3 semanas o cada mes estemos visitando al pediatra por infección. Oye, se infecta. Entonces ahí es cuando empezamos a determinar o a buscar la causa de la enfermedad o del síntoma principal. Es en el momento en que lo mandan con el neumólogo. Así es en el momento en que hacemos nosotros la valoración. Vamos a regresar, no se muevan de su lugar, seguimos conociendo por qué se enferman los peques. Si el síntoma principal es el dolor de garganta, lo más probable es que tengas una faringitis, que puede ser vírica o bacteriana. Distinguirlas no es fácil. Si además del dolor tienes síntomas de resfriado, casi siempre el causante es un virus. Cuida tu salud. Regresamos. La rinosinusitis es una infección de la mucosa que recubre la nariz y los senos paranasales y que origina mucha congestión, dolor en la cara, malestar general y fiebre. Cuida tu salud. Continuamos. Un saludo muy cariñoso para la gente que se está reportando. Qué hermosos comentarios generó usted, doctor. Elizabeth Díaz Morelli, Luz María Alvarado, Elizabeth Landeros, me encanta lo que mencionó, el apapacho de la mamá, el amor cura. Felicidades, doctor. Le mandan decir. Y bueno, un saludo para Carbó, Sonora, nos están viendo desde allá. Y Alicia Martínez les manda saludos a la familia Ruelas de parte de Ali. Muy bien, pues queremos agradecer a nuestros patrocinadores, si me permite,
porque los quiero mucho. Y es Clínica de Rehabilitación de Adicciones San Gabriel. ¿Saben que en Clínica de Rehabilitación de Adicciones San Gabriel uno se encuentra a los pacientes felices, contentos, porque son muy bien tratados? Ahí tienen desde el médico general, el psiquiatra, también está el psicólogo, tienen actividades lúdicas, tienen actividades físicas también, tienen canto, actividades espirituales, pero además me entero que si están estudiando la universidad no tienen por qué cortarla y la estudian en línea. Todas esas oportunidades en Clínica de Rehabilitación de Adicciones San Gabriel tienen los pacientes, ya sea jóvenes, adultos, muchachos, muchachas, que son muy bien tratados y ellos mismos dan el testimonio. Si tú vives en Estados Unidos y estás viendo este programa, te aseguro que nada que ver con los costos de Estados Unidos, pero es la misma calidad de atención. Llámales en este momento. Ellos se encuentran en San Pedro el Saucito y están a tus órdenes. Clínica de Rehabilitación de Adicciones San Gabriel. Continuamos platicando con nuestro neumólogo del día de hoy, el doctor Sergio, y estamos hablando acerca de estas complicaciones de las enfermedades y cómo debemos reaccionar también. Sí, platicamos que es frecuente que los niños se enfermen por el contacto con otros niños. Cuando no le damos el seguimiento adecuado o cuando bueno, no hubo oportunidad de dar el seguimiento, pueden existir algunas complicaciones, o incluso inherentes al mismo paciente, no necesariamente que no lo hayamos atendido. Esas pueden ser algunas de las situaciones. Bien, cuando un niño tiene más de 5 días con tos, 5 días con fiebre, eso ya no es normal. Frecuentemente, más del 80% son infecciones virales, las cuales remiten de 3 a 5 días, no requieren más de tratamiento, por ejemplo. Cuando nosotros empezamos a ver que no mejora o que los síntomas se incrementan o agravan, pues es el momento de volver a acudir con su médico tratante y bueno, pues que trate de definir qué pudiera estar pasando. Si no es así, si el médico no está en la posibilidad de atenderlo o alguna situación específica que se dé, bueno, lo refieren con nosotros por los cuadros tan frecuentes o recurrentes que se pudieran llegar a dar. Y es cuando empezamos a buscar nosotros las condiciones de complicación. Se pueden complicar, por ejemplo, en niños muy pequeñitos la vía aérea es muy estrecha y nos hablan de que si existe moco o congestión o inflamación dentro de la vía aérea, es muy probable que se obstruya la vía aérea. Al estar obstruida y llena de moco, eso facilita que ahora sí las infecciones bacterianas puedan anidarse ahí, empezar a proliferar y ese es un inicio de una complicación que puede ser desde una sinusitis, una faringitis o incluso ya condiciones más graves, una neumonía. Y cuando empezamos a ver estos síntomas, bueno, pues nosotros empezamos ya ahora sí con el tratamiento específico como con antibióticos, pero ese es el momento de iniciar el antibiótico, no antes, no necesariamente cuando empiezan a tener fiebres que ya tengamos que darles antibiótico, no siempre es así. Entonces siempre hay que tener cuidado cuando un niño empieza a toser, se empieza a agitar y empieza a cansarse, que no es lo normal en él. Es decir, bueno, es que cuando siempre pues tiene tos, pero lo veo bien activo, corre, juega, brinca y no pasa nada. Lo que pasa es que no se le quita la tos al moco, no hay ningún problema ahí. Pero cuando empezamos a ver, se apaga, ya no come, se me está ahí nada más acostadito, viene y se me acurruca, eso ya no es normal. Entonces habrá que ver si no hay alguna cuestión de complicación para la cual tengamos que hacer, primero revisarlo y definir si requiera estudios muy específicos. Nosotros regularmente iniciamos con la exploración física, comentábamos de la sintomatología, saber cuál es la sintomatología y bueno, con esto definimos si es necesario un examen de sangre para ver cómo está su sistema de defensa, si hay una respuesta de un sistema inmune, si su sistema inmune está respondiendo adecuadamente y se está defendiendo ante las agresiones de los bichos, por ejemplo, y posterior a esto definimos si realmente ocupamos radiografía, por ejemplo. Con esto ya tenemos un amplio panorama de qué puede estar pasando con el niño y darle un tratamiento específico. Si no es así, pues ya son condiciones más complicadas. Entonces ahí ya definimos si necesitamos estudios todavía más específicos, como alguna tomografía, en nuestro caso cuando vemos pacientes asmáticos, una espirometría es un estudio que consiste en soplar y aplicar medicamento y verificar si es que mejora. Eso es un ejemplo. Entonces todas estas condiciones son las que nos pueden llevar a tener que llegar con el neumólogo pediatra y entonces sí empezar a definir por qué se están dando las complicaciones en los niños. Doctor, por ejemplo, uno dice, mira, aquí está enfermito, está constipado, pero ya le cayó al pecho, dice uno, ¿no? Sí.
que es cuando empieza el problema de que como que se cierra la tráquea. Sí, este es un mecanismo de defensa del sistema respiratorio. Cuando nosotros tenemos moco y congestión, pues lo pasamos hacia la parte de atrás y regularmente se va a la vía digestiva y ahí no hay ningún problema. Cuando empieza a pasar a la vía aérea, que es muy abundante, la vía aérea, por mecanismo de defensa, empieza a producirse inflamación, se cierra y empieza a producir tos y a producir más moco. Y es cuando la mamá dice, es que ya le cayó el pecho. Entonces los empiezan a escuchar más tosigosos, con agitación, dificultad para respirar, después de que habían tenido un simple cuadrito de rinitis, una congestión nasal. Entonces esto es una complicación y ahí es donde corremos el riesgo de que sí se pueda infectar y entonces desarrollar una neumonía. Lo vamos a seguir invitando, doctor, porque estamos en la época precisamente en la que se nos enferman los peques y vamos a responder todas sus inquietudes. Gracias por reportarse y se quedan en el mejor día. Gracias, doctor. Al contrario, gracias por la invitación. Mucho gusto.